conversando con el escritor zuliano Edinson Martínez, quien se encuentra de visita en nuestro estado Trujillo, haciendo la promoción de sus más recientes trabajos literarios, que son El peso de las palabras y Un sujeto llamado Santiago. Bienvenido, Edinson. ¿Cómo te has sentido en nuestro estado Trujillo? Muy bien recibido por ustedes, muy complacido porque yo con Valera tengo una relación muy particular, muy especial, porque yo viví aquí durante una buena cantidad de años. Además estudié en Carvajal, en el colegio Cecilia Costa, allá por el siglo pasado, pero tengo una relación de amistad y de afecto muy especial con Valera. ¿Cómo ha sido hasta ahora la gira a nivel nacional con la promoción de tus obras literarias? Bueno, comenzamos en Barquisimeto en el mes de octubre, ya 11 de octubre, luego estuvimos en Valencia, posteriormente en Caracas, ya anteriormente había estado en Cabimas y bueno, ya estamos en Valera, ¿no? La idea es, quizás para usar algún símil, la expresión, una especie de acción quijotesca de mi parte, que se trata de no solamente promover mis libros, sino incentivar en esta etapa en que vivimos los venezolanos el hábito por la lectura. Venezuela tiene unos indicadores en ese campo bastante desafortunados y un país que no lee no es un país informado colectivamente y en consecuencia con muchas dificultades y limitaciones para tomar buenas decisiones, porque la base de las buenas decisiones es tener la información adecuada que les sirva de sustento o de soporte. Y pues con las cifras que hay sobre Venezuela, que como dije están alrededor de un libro por año, muy por debajo de la experiencia de otros países latinoamericanos, creo que hay que hacer una gran cruzada nacional para que esos niveles puedan subir, para que las generaciones presentes puedan comenzar a cultivar el hábito de la lectura y que sirva de acervo, de patrimonio para nuestra sociedad, de forma tal que las siguientes generaciones puedan incrementar los niveles de lectura a nivel. Cuéntanos un poco acerca de las recientes obras que estás promocionando. En el caso de Un sujeto llamado Santiago, ¿de qué se trata el libro? Bueno, es una novela corta de lo que se denomina el género realismo subjetivo. Es una novela que se desarrolla en 15 capítulos, con más o menos unos 12 personajes, de los cuales 2 son principales y unos 5 o 6 personajes secundarios, pero fundamentales en el desarrollo de la temática. Se desarrolla en 4 planos temporales: 1955, 61, 67 y 1971. Yo tengo la particularidad de escribir de una forma poco convencional, porque no escribo de manera lineal o cronológica, sino que la historia se va desarrollando en distintos planos temporales de manera simultánea, ¿no? Un sujeto llamado Santiago es un afiebrado lector que pierde la razón a consecuencia de no solamente de leer en grandes cantidades un género literario en particular, que es la novela vaquera de Marcela Fuentes Estefanía, sino también por su trayectoria de vida. Un sujeto con una mala suerte, obsesionado por el infortunio, que al final pues fue creando la figura o la imagen patológica que se retrata en. Sabes que hay un pasaje bíblico que dice que manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Y tú tienes otra obra literaria titulada El peso de las palabras. Con relación a eso, ¿cuál es el peso que tiene para Edinson Martínez las palabras? Bueno, ese es un título que yo tomé un poco inspirado en una novela, en una película del siglo pasado que se llama 21 gramos, y también por una investigación que hizo un médico norteamericano a comienzos del siglo pasado, donde él, que puede llevar una estadística sobre las personas que fallecían, logró determinar que una vez que el ser humano fallece, pesa 21 gramos menos. Entonces él llegó a la conclusión de que las personas cuando fallecemos pesamos 21 gramos menos, porque ese es el peso del alma.
Es una conclusión más o menos estrafalaria, ¿no? Pero esa fue su conclusión. Entonces, haciendo un poco referencia a esa investigación y a ese hecho insólito, a mí se me ocurrió escribir un libro de ensayos que tuviera como título El peso de las palabras, 21 gramos. Es un libro de ensayos, tiene 14 ensayos escritos en clave de crónica y sobre todo porque el propósito de este tipo de textos es suministrarle al lector información sobre hechos que son poco conocidos o que han pasado desapercibidos en la historia o que han sido tomados un poco en cuenta y en consecuencia han sido un poco difundidos o bien se difundieron en su momento y ya con el paso de los años pues se han olvidado y sin embargo pues han tenido un impacto y una importancia tremenda en su vida. Por eso que escogí el nombre de Peso de la Palabra. ¿Y ahora hacia dónde se dirige Edinson Martínez? Luego de hacer esta visita a tierras trujillanas, ¿cuál es la siguiente ciudad donde vas a estar promocionando? Tengo en la agenda Pampatar o Por la Mar, estamos por definirlo. Además está Carora, Maracaibo y bueno, de pronto alguna de las ciudades intermedias del occidente del país, quizás Maracaibo, pero sí quiero recorrer por lo menos las capitales de estados más importantes, no todo el país porque exigen un esfuerzo no solamente físico sino financiero que bueno que a veces no pueden ser costeados enteramente, ¿no? Entonces tengo que definir prioridades, establecer cierta jerarquía y dentro de esa jerarquía escogí Valera no solamente por razones afectivas sino porque de alguna forma Valera como la capital comercial, el municipio más poblado y bueno, donde hay mucha inquietud de este tipo. Y en esta primera etapa cerrar con Valera. No sé si me alcance en lo que resta de mes ir a alguna otra ciudad del país. Y en nuestro estado Trujillo, ¿en qué lugar pueden las personas adquirir tu trabajo? Aquí en Valera está en la librería y papelería Omega, está en el centro comercial de Raza. Ahí está disponible un sujeto de la Santiago y el Peso de la Palabra. Como creo que se va a agotar la producción de ambos libros por el internet de exportado, aquella persona que tenga interés también puede publicar el libro en Amazon. Todos los libros están en Amazon. En Amazon yo he escrito 11 libros, pero en Amazon están únicamente 9. Porque los otros libros son muy locales, son relativos a la ciudad de Bolivia. Tiene como poco interés, digamos, para digamos, un lector más global, ¿no? Entonces, pero estos 9, sí, entre esos 9 hay 5 novelas. Estos 4 novelas más aparte de suelto de Nueva Santiago, que es Días Paralelas, La Zona Perdida, Piratas del Indio y El Número Rojo. Son 5 novelas. Además, el ensayo y Tus redes sociales para las personas interesadas en seguir tu trabajo. bueno, yo tengo cuenta en Instagram y en Facebook, que son las que manejo con más frecuencia. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? Creo que es Emars1. EMARTZ1. Emars1. Si no, me buscan como Edinson Martínez. Bueno, Edinson, tu mensaje para los jóvenes actualmente, cuando se hace tan necesario cultivar no solamente el espíritu, sino también el intelecto. ¿Qué mensaje le darías tú a ellos? Porque actualmente ellos se sienten muy atraídos por lo que son precisamente las redes sociales y ahora con el auge de la inteligencia artificial, pero que les cuesta muchísimo el hecho de leer o tener esa pasión por la lectura. Bueno, una recomendación. Primero, el que no tiene el hábito de lectura, que no lea acostado. Ajá. Porque las personas cuando no tienen el hábito de lectura y agarran un libro y se acuestan, se quedan dormidos. No lean a determinadas horas, por ejemplo, después de un almuerzo, sobre todo si un almuerzo fuerte, no lo hagan, porque esa es la hora de la siesta y con toda seguridad, después de comer se van a quedar dormidos. Tercero, no lean de noche tarde, porque el cansancio del día, la fatiga, va a hacer que rápidamente se duermen y no van a disfrutar la lectura. Otra recomendación es que se pongan como meta un mínimo de páginas por día. Yo por lo menos sugiero 10 páginas por día.
Y otra recomendación, escojan la literatura o aquel género donde más se sientan identificados. Porque hay libros, por ejemplo, si a la persona no le gusta filosofía, hay autores que tocan temas filosóficos, entonces son muy exigentes desde el punto de vista intelectual, porque los obliga a investigar y es un poco como razón. Si la persona prefiere el género más suave de novela, por ejemplo, novela romántica, o si prefiere novela de misterio, o policiales, bueno, que se enganchen con eso. Y a medida que van agarrando el gusto a la lectura, entonces pueden saltar a otro género que sea más exigente. Y por último, no lean basura literaria. La basura literaria es un género de subliteratura que lo que hace es hacer que las personas no adquieran información de calidad. Entonces llenamos el disco duro de cosas que no nos aportan nada, no nos dan valor agregado a nuestra vida. Las fabulaciones, pese a que son fabulaciones y son ficciones, pueden tener el mérito de que nos ayudan a pensar. Porque cuando tú lees una historia y te quedas pensando sobre el personaje, de las motivaciones del personaje, por qué tomó determinada decisión, o de por qué hizo tal o cual cosa, o por qué mantiene una relación con una u otra persona, detrás de eso hay un trasfondo psicológico. Y eso hace que la persona de alguna manera se interese y le sirve la curiosidad intelectual, que nadie que no tenga curiosidad intelectual se puede convertir en intelectual. Tomando como referencia lo que acabas de decir de esa curiosidad intelectual, ¿qué sugerencia le darías tú a los profesores de castellano y literatura de nuestro país precisamente para despertar ese interés en los jóvenes hacia la lectura? Que lean los nuevos autores, y que le den la oportunidad a los autores venezolanos. Hay una cosa que yo siempre, en todas estas giras me doy cuenta también, es que en los establecimientos donde se vende el libro le dan preferencia a los autores extranjeros que antes que a los venezolanos. Entonces tú ves la vitrina de la librería, te consigues Stephen King, Vargas Llosa, García Márquez, Isabel Allende, bueno, todos los autores que ya están consagrados, y no consigue en la vitrina ningún autor venezolano. Y eso no puede ser, porque detrás de cada libro hay un esfuerzo de investigación, de dedicación, hay horas y horas solitarias para poder producir párrafos que puedan tener un género de lectores. Y es de verdad un perjuicio enorme que se hace a los escritores venezolanos. ¿Y el escritor venezolano que más ha influenciado en tu carrera, cuál es? Mira, el escritor venezolano, yo tengo un gran respeto por Salvador Garmendia. Dicen que es el maestro del cuento venezolano. Desde muchacho yo leí mucho a Salvador Garmendia. Es uno de los autores venezolanos que más me ha influenciado. He leído mucho, sí, me gusta Miguel Otero Silva, Miguel Pietro, Gallegos, Ramón Miguel Sánchez, que creo que ha influenciado mucho a mí, sobre todo Ramón Miguel Sánchez, su novela Repulera, porque yo soy de una novela, y en Casandra y en Nene, de alguna manera o de alguna forma, le suministra al lector las claves del mundo petrolero de su tiempo, que vivió en cabinas, conocía de primera mano los desarrollos iniciales de la novela. Entonces, digamos que esos son los autores que más me han marcado. ¿Tu libro favorito es? A mí me gusta mucho un autor de origen checoslovaco, nacionalizado francés, que falleció el año pasado, que se llama Milan Kundera, que a mí me gustan mucho los temas de orden psicológico y existencialismo. Creo que es mi autor preferido. Y su novela, tiene varias novelas. La que más me gustó se llama La Despedida. Y en segundo lugar, La insólita levedad del ser, la insoportable levedad del ser. Pero también Julio Cortázar, que lo leí de joven también en la Biblioteca Salvador. Han influenciado mucho en mí. Y entre ellos sus cuentos, La isla del mediodía, y otros relatos que